Este texto, Hipótesis psicoanalíticas para la biografía de Julio Cortázar, lo escribí para la jornada de la red que lo hace el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires del Distrito 12. Esa jornada se llevó a cabo en el 2019 en el 2018 y en el 2019 lo publicaron al texto en la compilación La diversidad de la práctica psicológica. Hipótesis psicoanalíticas para la biografía de Julio Cortázar. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia. Fragmentos del texto de Julio Cortázar, Me caigo y me levanto. Sumario. En aquellas tardes otoñales de 1922, en el pueblito de Banfield, el pequeño Julio se encontraba inmerso en las lecturas clásicas de todos los tiempos. Allí, en la más profunda soledad de su casa, el nene se adentraba en las imágenes mentales que construía, motivado por los textos que tenía a su alcance. Hacía algunos años, el padre había abandonado para siempre a la familia, dejándolos en una situación económicamente precaria, pero sobre todo en el más absoluto ominoso silencio. ¿Sería posible que el estilo literario único y propio de los cuentos de Cortázar relatara el desenlace de una tragedia futura? ¿O esa tragedia ya había ocurrido antes de consagrarse como el autor latinoamericano por excelencia, generando que el futuro fuera anterior al pasado? Introducción. Jorge Luis Borges publicó por primera vez el cuento Casa Tomada del joven Julio Cortázar, abriendo de esta manera uno de los tantos caminos que Julio transitó en su profesión de escritor universal. Cortázar, en la entrevista realizada por Joaquín Soler Serrano en 1977, admitió que el cuento puede tener múltiples lecturas y que tal vez fuera una metáfora de lo que a él le pasaba con el peronismo, de ese momento histórico. Y así eso fuera una manifestación de su inconsciente. Pero dejó en claro en ese cuento que ese cuento lo escribió en una noche luego de despertarse por una pesadilla, la de una casa tomada, donde algo que no se sabía qué era lo desalojaba. Y antes de ser expulsado definitivamente hacia la calle con un terror inmenso, se despertó. Es llamativo que muchos de sus cuentos tengan esta lógica persecutoria. Lo persigue algo, pero nunca se sabe qué es. Ominoso, oscuro, una entidad con poder, pero invisible. Una presencia que desaloja, que complica las cosas más simples y rutinarias, como las tareas domésticas que se pueden realizar en un hogar. Julio Cortázar nunca más supo de su padre, ni una palabra, hasta que muchas décadas después lo contactó un abogado para firmar papeles por el fallecimiento del padre. Las hipótesis propuestas para este trabajo son la aparente calma inicial de sus cuentos y en contraposición con los finales terroríficos e inesperados son el relato de un trauma infantil por el abandono de su padre, además de un mensaje encriptado sobre el final de sus días, pero fundamentalmente el terrible llamado de un niño para que su padre vuelva a curarlo, sostenerlo. Otra hipótesis. La irrupción de una enfermedad desconocida trae al padre en su venganza final para calmar su angustia edípica a través de una configuración masoquista en el niño y en la persona de Julio Cortázar. Otra hipótesis. Tener una enfermedad desconocida en la sangre es justificar la ausencia del padre
idealizado patológicamente. Se fue porque no es su hijo, tiene otra sangre. La última hipótesis, la cuarta hipótesis. Tener una enfermedad desconocida en la sangre es argumentar que se tiene un padre, porque para Julio su padre era desconocido y de ese modo negar que era un niño solo. Desarrollo. La ausencia del padre le dejó una gran herencia a Julio, justo aquella que lo motivó a escribir sus cuentos más personales. Un ser desalojado de palabras, palabras que buscó toda su vida a través del arte de las letras, y no fueron las suficientes para comprender sus propios sentimientos de culpa por ese abandono, liberando para siempre las zonas a esos fantasmas, demonios y alucinaciones que lo enloquecieron toda su vida. Cuando en su vejez logró comenzar a domar con su talento pulido por sus certeras intuiciones e inteligencia sin igual, su pulsión de muerte configuró el escenario final de su destino. Allí se jugarían algunas de las escenas de sus cuentos más temidos, ya no escritos para un público que lo seguía y amaba, sino tan solo para él en su secreta intimidad, siendo un protagonista que padecería en su cuerpo las mutaciones que lo tomarían por dentro, desalojando su alma fuera del cuerpo, para así repetir aquella vieja escena de su padre saliendo por la puerta de la casa de la calle Rodríguez Peñas, 585 de Banfield. El miedo que Julio sentía y lo acompañaba era un verdadero llamado a su padre, o tal vez una manera auténtica para alucinar su presencia, maligna, pero presencia al fin. Su hermana Ofelia Cortázar dio testimonio en el programa Memoria Iluminada, describiendo a Julio como un niño tímido, miedoso y enfermizo, agregando además que el padre le generaba miedo porque era un ser insensible. Tal vez manifestaciones como el miedo, las pesadillas e inclusive las alucinaciones sean una forma de calmar la soledad. El psicoanalista Jorge Mosner manifiesta en su texto Reflexiones acerca de la soledad, que la soledad a ultranza es imposible en el ser humano. De esta manera es que se cumple en la sintomatología expresada por Julio ese llamado a su padre para que lo nutra desde lo más profundo, que le dé vida corriendo como la sangre y llenando su corazón. Si por el corazón pasa la sangre, entonces este tiene sentido como órgano encargado de un movimiento interno del fluido dador de vida, un efecto de retroalimentación. Dicho sea de paso, los pueblos antiguos siempre veneraron la sangre y con ella realizaron los rituales más sagrados y complejos. La personalidad del padre Julio, más su ausencia en su rol simbólico y real, dieron rienda suelta para que Julio en su soledad pudiera configurar sin límites a un padre, creando identificaciones que poco a poco fueron incorporándose a la vida del escritor de un modo siniestro, relacionado a su pulsión de muerte. En este sentido, Julio logró tener un padre presente. Pero todo esto es que en este trabajo, al igual que la física cuántica, proponemos la relatividad del tiempo cronológico, pues no es el pasado el que está primero, tal vez sea el futuro, ya que con la ausencia creadora del padre de Julio, que es futuro en sí mismo, inmediatamente crea el pasado de su hijo, y lo que ocurra después es lo ya creado en un futuro que pasó o está pasando. Conclusión. El HIV, cito, Julio Cortázar murió de SIDA.
Se cree que contrajo HIV en una transfusión de sangre contaminada cuando lo asistieron en el año 1981 en París. Así lo afirma la escritora y periodista Cristina Peri Rossi, quien fuera su amiga y con quien compartió una relación sentimental muchos años antes. En aquella época todavía no se conocía la enfermedad y posteriormente su esposa Carol se había contagiado también, falleciendo incluso antes que Julio por el mismo síndrome. Fin de la cita. El HIV en el interior de Julio significaba portar la sangre del padre, un padre difícil de conocer, enigmático, mutable, maligno y desconocido como era aquel virus en los principios de la década de 1980. Tener ese virus dentro, como los pescaditos de oro, cito, Un pequeño paraíso es un cuento publicado en Un tal Lucas de Julio Cortázar. Allí cuenta sobre los pescaditos de oro que se insertaban en el torrente sanguíneo. Fin de la cita. Algo así como una condena a muerte, como consecuencia por una atracción fatal, incestuosa y consumada. Era hacer posible el regreso del padre, tenerlo para que éste nutra las arterias y venas del adulto escritor, sujeto para que nunca más se fuera, pero con un precio altísimo, su propia salud, su cuerpo, su alma. Algo así como una condena a muerte como consecuencia por una atracción fatal, incestuosa y consumada. Al fin de cuentas, en su infancia, cumplió el deseo edípico de quedarse en esa casa junto a su hermana y su madre. Julio se convirtió en esa entidad que desalojó al padre de la escena. Pero ese crimen no quedó impune. El padre volvió ya no desde fuera, sino desde el interior mismo de las entrañas a reclamar su lugar. Pero no bastó la soledad que acompañó a Julio durante muchos años de su vida para castigar sus cumplimientos incestuosos. Como él mismo relató, cuando trabajó como profesor de escuela en el interior de la provincia de Buenos Aires, estaba muy solo. Tampoco pudo exorcizar de él esa sensación de persecución que lo aquejaba, por ejemplo, en sus sueños que se transformaban en pesadillas, o simpáticas alucinaciones de cronopios y de famas, o raros conejitos vomitados. Julio no engendró hijos biológicos, pero le dio vida a infinidad de personajes con múltiples periplos y tragedias, porque en su esperma estaba la genética potente de un padre, de su padre, la había heredado como un verdadero hijo de sangre. En 1982, junto a su última esposa, Carol Dunlop, se arriesgan en una aventura muy divertida al transitar la autopista París-Marsella a bordo de una camioneta. Producto de esas anécdotas, recopilan una bitácora de viaje que posteriormente se publicó, Los autonautas de la cosmopista. Inmediatamente de la muerte de Carol, al editar el texto en 1983, Julio escribió: la vi emprender su viaje solitario, donde ya no podía yo acompañarla. Y el 2 de noviembre de 1982 se me fue de entre las manos como un hilito de agua, sin aceptar que los demonios dijeran la última palabra. Ella, que tanto los había desafiado y combatido en estas páginas, a ella le debo, como le debo lo mejor de mis últimos años, terminar solo este relato. Finalmente,
el 12 de febrero de 1984, en su querida París, fallece Julio Cortázar.